Bueno, este es el capítulo número 20 de programación en Delphi. Entonces, en este capítulo vamos a ver una cosa aquí. Cuando teníamos el programa para crear funciones, si yo creo una función, le cambio aquí el valor, que no cambia, pero ya vamos a ver cómo. Creo otra función y ¿qué pasa? No pasa nada. Lo ideal sería que hubieran varias funciones aquí que uno va creando. Entonces, lo primero que debemos hacer es ir a las uses y escribir esta librería que se llama ConNDS. Bueno, yo la llamo así. Luego aquí van a crear en el private del programa principal lista funciones, y aquí este object list. Listo. El siguiente paso es ir a inicializar variables, y aquí la van a inicializar. Entonces, lista de funciones, dos puntos igual objectlist.create. Esto es como lo que hemos visto de la programación orientada a objetos, y dentro de paréntesis true. Listo. Entonces ahora hay que modificar el evento de agregar función. El evento de agregar función ya no va a contener esto de acá así como tan deportivo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Voy a dejar esto aquí con espacios para mirar qué es lo que vamos a hacer. Lista funciones, como ya se supone que está creada, voy a agregar, y mire que me pide un objeto. Entonces voy a escribirle aquí de función lineal.create y le paso como parámetro base. Listo. ¿Qué es una lista de funciones? Pues una lista de objetos o de funciones es, como su nombre lo indica, una lista. Miremos aquí esto. Yo podría tener función 1, identificador 0, función 2, identificador 1, recordando que siempre arrancan en 0. Entonces yo, para poder hacer algunos cambios, necesito una función. Hasta aquí debemos dejar, digamos, en pausa lo que tenemos hecho, porque debemos ir hasta los procedimientos y crear uno que se llama, una función aquí, al cual vamos a llamar obtener función. Obtener función, le tenemos que pasar un parámetro que es el identificador, que es un entero, y él nos va a devolver una función lineal, por ejemplo. Y otra función a la cual le vamos a preguntar es función lineal. También le pasamos un identificador que nos devuelve un booleano. ¿Y esto para qué será? Presionamos control, shift y C. Entonces es función lineal. Entonces aquí, ¿qué vamos a escribir? Le preguntamos lista de funciones punto items id is, o sea, es función lineal. Él me va a responder sí o no. Si me responde no, pues manda falso, y si me responde sí, me devuelve verdadero. Y la otra función es la de obtener función. Entonces el resultado es de toda la lista de funciones que yo quiero. En los ítems voy a sacar la que tiene el identificador id como una función lineal, así, como una función lineal, porque esta lista de funciones puede que tenga función cuadrática, función cúbica, función exponencial, función logaritmo, pero de ahí voy a sacar esta como una función lineal. Ya entendiendo eso, entonces ya le puedo decir aquí, bueno, vamos a obtener el identificador. El identificador se obtiene así: lista de funciones.count -1. O sea, está obteniendo el número de elementos que tiene, y le resto 1, que fue el último.
Con esto yo le digo, con obtener función id, vamos a hacer lo siguiente. Entonces le digo m es igual a 1, por ejemplo. El corte con el eje y menos 2. Se observa aquí que ya no tengo que crear esto. Es más, esta función, como es una sola, ya no la necesito. ¿Por qué? Porque yo me creé una lista de funciones que es más efectiva. ¿Qué hace? Coge lista de funciones, agrega una función de la plantilla, sacó la plantilla y crea un nuevo objeto y lo almacena en la lista de funciones. Y con esa lista de funciones yo le digo obtener función. Por ejemplo, si agregué una, está en la posición 0, o tiene la lista de la posición 0, y le pone como pendiente 1 y como corte pongámosle 0, como por defecto. O sea que esto ya no va aquí. Y le digo listo, con eso graficar. Ahí aparece graficar. También le digo acá, bueno, eso lo podemos decir acá. Y acá después de graficar le decimos escribir propiedades en SG función lineal. Listo, ya me ahorré algunas cosas. Y uno dice, ¿qué utilidad tendrá eso? Pues vamos a ver. Bueno, hay algunas cosas que me quedan por ahí en error, pero las voy a dejar comentadas mientras les explico qué es lo que pasa. Porque es que nos falta una parte por ahí. Entonces le digo agregar, y ustedes ven que ya se creó la función lineal. Si yo le digo agregar otra, pues estoy agregando muchísimas a la lista y parece que es la misma, obviamente, porque tiene los mismos valores. Si yo aquí le coloco 4, no pasa nada porque ya no está enlazada. Entonces necesitamos entender lo siguiente. Como estoy agregando una lista de funciones, yo necesito mostrar las funciones. Entonces para eso van a ir aquí arriba y van a crear un procedimiento que se llame agregar función. Un parámetro, entonces va a ser el nombre, y después de esto el control shift C. Aquí es donde viene esta cajita que hicimos, que esto es un tree view. Entonces aquí nombre de este tree view va a ser tv funciones. Listo. Una propiedad que deben seleccionar es este read only y este raw select. Y cuando ya agreguen la función, entonces escriben esto, tv funciones punto ítem, más o menos es como lo de la ventana de mensajes, o mejor dicho, lo mismo, nil, ese nombre. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le doy clic acá, voy a llamar a esa función. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Agregar función, y aquí escribo f de x más into string de entero a string el id. Voy a colocar aquí un guión bajo. Ese guión bajo es solamente para identificar. Entonces vamos a ver qué pasa cuando creo más de una función. Aquí se me fue un paréntesis más. Yo le digo agregar, agregar, y estamos viendo solo una función. Ahora lo que necesitamos hacer es que cuando seleccionemos una de estas, él nos llame estas propiedades y las podamos cambiar para diferenciar las funciones. Entonces seleccionamos esta caja y aquí en el evento, un clic, por aquí está,
le damos doble clic, entonces él dice TV funciones clic. ¿Qué hacemos en este de acá? Todo lo enseño con funciones porque son muy importantes. Aquí le digo función, función seleccionada, entonces es de tipo booleano. Y la otra función que van a escribir es obtener ID función de tipo entero. Bueno, entonces aquí presionamos Control Shift C. Entonces si la función está seleccionada, ¿cómo hacemos eso? Resultado es igual TV función punto selected es diferente de nulo. Es decir, tengo aquí unos elementos. Si yo tengo alguno seleccionado, él va a ser diferente de nulo. Y la otra función, que es para obtener el ID de la función, entonces yo escribo aquí resultado es igual a ¿qué? A tvfunciones.selected.index. Con eso, ¿qué puedo hacer yo? Que cuando yo dé clic aquí en el on click de esta ventana, entonces yo le pregunto si hay una función seleccionada, entonces necesito que me obtenga el ID. Entonces, ¿cómo se obtiene el ID? Con esa función que ya creé. Yo creo que con todas las funciones que hemos creado hasta ahora ya entienden más o menos cuál es el concepto de las funciones y los procedimientos. ¿Qué contiene esto? Contiene esta línea, sino que yo no la quiero hacer siempre llamando esto, que pues podría ser lo mismo, sino que quiero utilizarla así. Esto me da a mí más lógica o programación de más alto nivel. Y alto nivel no se refiere a que yo sé mucho, sino que antes sé menos, ¿sí? Que es más fácil entenderlo para nosotros y menos para la máquina. Entonces aquí tenemos el ID y lo que tenemos que hacer es, observen, necesito obtener la función de la lista. Vamos a hacer aquí un dibujo. No, lo voy a hacer mejor en Corel. Vamos a decir que aquí tengo una lista de funciones y esas funciones están definidas por unas propiedades que hasta me sirve tomar esto. Listo, entonces esta es una función. ¿Qué voy a hacer con esa función? Esa función vamos a meterla en una lista. ¿Y qué pasa con las listas? Las listas funcionan así, van una tras otra. Y pueden ser 3 funciones, pueden ser 10 funciones, pueden ser 1000 funciones. En todo caso, hágase la diferencia de que estos son, vamos a otro color, diferentes listas. Entonces a esta le voy a obtener la posición. ¿Cuál es la posición de esta? Esta es la posición 0. Con esa posición 0, con ese ID igual a 0, entonces voy a decirle escríbame las propiedades que usted tiene, el color, el grueso de línea, la función, el dominio, etcétera. ¿Cómo se van a escribir? Eso ya lo vimos en otros tutoriales, que uno debe escribir el nombre de la función, punto, escribir propiedades y dentro de paréntesis tiene que mandarle el string grid donde quiere escribir las propiedades. Entonces, sabiendo que esto es una lista, lo que yo necesito es decirle lista posición 0 punto escribir propiedades. Sí, porque es que
función va a estar en la posición 0. Si quisiera escribir las propiedades de esta función, entonces tomo este mismo comando pero con la posición 1. Así es que nos va a ayudar este de acá, porque este, como tiene aquí unos nombres, solamente es un visualizador, pero él internamente tiene unos identificadores que son estos. Entonces yo le digo obtener función. ¿Qué me devuelve? Me devuelve una función lineal. ¿Cuál es el identificador? El que tomé. ¿Qué le escribo aquí? Escribir propiedades. ¿En dónde? En la función lineal. Eso es cuando yo obtengo una de las, cuando doy clic acá. Ahora aquí ya había explicado en un otro tutorial este evento onKeyApp. Selecciono aquí el string grid y aquí en KeyApp hago doble clic, me crea este procedimiento y recuerden que yo tenía una función que se llamaba función lineal. Ya no me interesa, yo tengo que preguntarle ya ahorita lo siguiente. Le pregunto si hay una función seleccionada, porque es que si no hay una función seleccionada me genera un problema, un error. Si hay una función seleccionada, entonces necesito que me dé el identificador de la función que está seleccionada. Entonces aquí es id, es obtener id. Mire que ya lo he utilizado 2 veces. La idea de crear aquí estas funciones es que las puedo utilizar muchísimas veces, también como forma de plantilla. Entonces acá obtengo el id y luego que le digo obtener función, es otra función que yo hice, id punto leer propiedades de la cuadrícula SG función lineal. Con esto digamos que he generalizado no solamente para crear una función, sino para crear muchas. Tengo esta función, le voy a cambiar la pendiente a 2. Eso recuerden que no lo había hecho, entonces vamos a hacerlo ya. ¿Qué pasa cuando yo leo las propiedades allá en esa plantilla que teníamos? Él guarda los valores, pero no está haciendo nada cuando cambio a FM y a FB. ¿Cómo que no está haciendo nada? Miremos acá, tengo una propiedad M que guarda en FM y que la escribe aquí. Solamente la está guardando. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aquí se me perdió el método, leer propiedades. Cuando él ya termina de leer todas las propiedades, yo le digo vuelva y grafique la función. Entonces vamos a ejecutar, yo creo que ya nos funciona. Creamos una función, seleccionamos la función, le cambiamos la pendiente y ya vieron que cambió a 2. Le cambio aquí el corte a -2, a 20, a 0, a 1. Bueno, hay que revisar ahí esa gráfica porque está muy extraña. En todo caso ustedes ya ven que cambia de pendiente y eso. Entonces vamos a colocarle grueso de línea 5, tamaño de los nodos, dejémoslo así, el color de la línea rojo. Bueno, no está seleccionada aquí. ¿Por qué no lo cambió? No sé. Cosas que van fallando en la programación. Listo, ahorita vamos a agregar otra función y ya ven que es diferente. Aquí está seleccionado, no sé por qué no está cambiando el color. Bueno, esto está deshabilitado. Es que cada cosa tiene su problema. Recuerden que aquí está este botoncito y yo lo deshabilité. Entonces yo tengo que preguntarle, antes de que ejecute un color o una caja de colores, tengo que preguntarle si la función está seleccionada. Siempre toca hacer eso porque si no nos genera un error. Y también necesito aquí agregar un id para poder llamar a la función. Entonces id es obtener id función. Y ya con esto, entonces en vez de función lineal van a escribir obtener función
con el identificador que le pusimos. Con esto ya entonces nos va a funcionar bien. Entonces creo la función 0 con pendiente 2, grueso de línea 3, es el mismo, 5, color rojo, ahí sí nos cambió, los nodos pongámoslos azules. Listo, ahora creo otra función y ya ven que es de color negro. Vamos a colocarle una pendiente de -5. Me cambió el color de los dos, hay que revisar eso. -5. Coloquémosle un color rojo a ver qué es lo que cambia. Es que ahí se pierde la función que está, cuando yo le hago clic aquí se pierde la función que se selecciona, o sea, se pierde, ahí está seleccionada pero ahí se pierde. Bueno, esta función coloquémosle aquí un 2, es otra función diferente, y esta coloquémosle un 3. Pues que por qué se le pierde el valor. Bueno, tengo que mirar eso, en algún momento se le pierde la referencia, pero creo que ya con este tutorial queda explicado cuál es la idea de la lista de funciones. Ya en el próximo video voy a cambiar un poquito la temática para otros estudiantes que están trabajando en otras líneas, pero dentro de esta misma lista de reproducción pues siguen quedando los videos que luego retomo para agregar, por ejemplo, una función cuadrática, una función cúbica, etcétera, y que queden aquí dentro de esta misma lista de funciones. Entonces nos vemos en el siguiente video.